Bienvenidos a las miradas de todos. En este espacio exploramos la salud desde diversas perspectivas. Cada episodio es un viaje de aprendizaje donde expertos y especialistas nos comparten sus conocimientos y experiencias. Es un momento de unión, de nuevas posibilidades y de integrar diferentes prácticas en tu vida. El día de hoy es un episodio para mí importante y muy interesante. Está con nosotros Daniel. Él es licenciado en comunicación con un diplomado en consejería bíblica infantil y adolescente por el Hospital México-Americano de Guadalajara, y actualmente estás cursando una licencia en teología del Seminario Internacional de Miami. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? No, muy bien, muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí. Gracias por la invitación y pues compartir aquí con usted, con el público. Muchas gracias. Gracias. Pues si gustas empezamos. El tema de hoy es sanidad con la fe, pero Ujú. si gustas empezamos un poco a platicar de ti. Yo creo que no es a lo que te dedicas como el tema de hoy, me imagino, haces otras cosas, pero en tu vida, en tu experiencia, ¿cómo has llegado a este tema Sí, realmente? sí, muy bien. No, pues realmente pues inicia en una cuestión personal, ¿verdad? La cuestión de la fe, pues que tiene que ver con religión, tiene que ver con la vida espiritual, pues siempre es como algo que yo creo en la mayoría de las personas inicia de una forma personal. A veces puede ser una búsqueda personal, a Claro. veces puede ser a través de la familia o así. En mi caso fueron ambas, ¿verdad? A través de mi familia y de una búsqueda personal, eh, como de buscar este significado de la vida, como buscar este sentido de para qué estoy aquí, para qué existo o así. Ajá. Empezaba a tener ciertas dudas. Yo estaba joven en ese tiempo, yo tendría unos 16 años, 16 cerca de los 17. Eh, y yo ya tenía como un trasfondo religioso, como católico, y mi familia también. Sin embargo, pues había muchas dudas que yo tenía y que la verdad hasta el momento no habían sido respondidas. Suceden ciertas cosas y todo, empezamos a asistir a una iglesia cristiana protestante y empiezo a conocer, por ejemplo, de la Biblia. La verdad es que yo, aunque era católico, no había leído la Biblia, me Ok. confieso. Había muchas cosas que no conocía, había muchas cosas que no sabía y empiezo a escuchar, empiezo a convivir con personas que tenían experiencia, que tenían conocimiento, empiezo a aprender y por mí mismo también empiezo a buscar y pues se empieza a volver un camino, como un viaje en el que empiezo a aprender y empiezo a involucrarme en esta iglesia, empiezo a servir con niños, con jóvenes, a, a tomar clases en un instituto bíblico y hasta pasando los años, pues ya estoy yo también dando clases y al mismo tiempo que estoy haciendo mi carrera, yo soy licenciado en comunicación, como ahorita lo mencionó. Pues voy en este camino como tanto de conocerse uno mismo, como de conocer también lo que es la vida espiritual. Y también al mismo tiempo teniendo experiencias tanto en mi propia familia, donde ocurren pues casos que a lo mejor pueden ser muy simples o muy sencillos, Sí. que incluso hasta pudieran haber explicaciones médicas o científicas, pero en el momento y en nuestra experiencia como vamos viviendo, pues decimos, híjole, aquí parece que fue una intervención de Dios. Ok. Por ejemplo, nada más por mencionar uno, yo tengo dos hermanos menores. El más chico nació con el pie plano. Y ¿qué fueron? No sé, fueron unos 6 años más o menos los que él tuvo pie plano y tenía que usar zapato ortopédico y ese tipo de cosas. No podía correr de la misma manera que los demás niños y cosas así. Y bueno, en una ocasión, en una reunión en la iglesia, la persona que estaba predicando dijo, queremos orar por los enfermos, si alguien tiene alguna enfermedad, alguna malestar o algo, háganoslo saber y para orar y así. Y bueno, mi mamá dijo, bueno, mi hijo tiene el pie plano y así, pues vamos a orar a ver qué pasa. Sucedió que oran por él y en el transcurso de la semana se da cuenta que le empieza a molestar los zapatos que usaba. Ok.
y pues era extraño porque eso no había sucedido. Sí. Y entonces pues mi mamá sí ya, porque sí era como muy insistente en que le calaban, le molestaban, ya no podía caminar bien. Bueno, lo lleva con un médico y todo. Y el médico le dice, oye, ¿por qué usa estos zapatos? Y yo, pues es que tiene pie plano. Dije, no, mire, venga. Y él le muestra el pie y todo y dice, mira, aquí está el arco. ¿Cuántos años tenía ahí Él tenía hermano? entre 6 y 7 años más o Ok. menos. Y le dice, no, pues no sé por qué le dijeron que tenía el pie plano si aquí se ve claramente que no lo tiene. Sí, Entonces mi mamá sí se quedó así como que sorprendida, o sea, dijo, bueno, a lo mejor fue pues que en la iglesia oraron por eso, ¿verdad? sí. Y así, Pero no hubo en esa semana cambios. Digo, en una semana no se puede cambiar un pie plano, pero ujú. eh, no hubo otros cambios de que hayan hecho ejercicios o algo en el pie, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, no hubo algo así como que extraordinario que dijera, ah, pues se debió a esto o así. Digo, pues a lo mejor pudiera haber alguna explicación, Sí. pero en ese momento, pues la verdad sí fue como, parecía que lo más evidente es que fuera como algo sobrenatural. Ok. Y por mencionar otro ejemplo, mi papá sufrió de alcoholismo bastante tiempo en su vida, desde joven y hasta sus 50 y tantos años. No, no, 40 y tantos. Am, ya tenía muy afectado la parte de su hígado, sus riñones. Ya estaba en un grado en el que ya sí estaba severo, o sea, donde ya tenía que consumir alcohol, Sí. casi todos los días. Y pues eso obviamente que causa muchos problemas en su vida personal, en su vida familiar, etcétera, etcétera. De hecho, esa fue la razón por la que empezamos a buscar como que ayuda y asistir a la iglesia. Ok. Ah, Mi papá entra a un centro de rehabilitación, está ahí durante 3 meses, sale del centro pues ya desintoxicado y todo, pero realmente con todavía muchos problemas en la cuestión psicológica, emocional y así. Entonces él decide asistir a la iglesia y pues muchas de las afectaciones físicas con las que ya estaba batallando y que muchos médicos incluso le decían que ya eran como irreversibles y que iba a estar sufriendo como cuestión de hepatitis y ese tipo de cosas. Eh, Pasan los años y vemos que en vez de mantenerse o de empeorar o de avanzar, realmente retrocede. Por ejemplo, también tenía adicción al cigarro. Eventualmente la dejó, al alcohol también. Su salud empezó a mejorar muchísimo. Y entonces ya muchos de los problemas que se suponía que debería de tener o de haber tenido por todos los años que estuvo bajo, sí, bajo el alcoholismo, realmente vimos que no fue así, Sí. ¿verdad? Y igual ahí creo que tiene que ver más con el cambio que De hubo en conducta. en su estilo de vida, Exacto. tanto en su mentalidad como en su vida emocional. Muy bien. Y más que, digo, muchos pueden considerar un milagro, porque Sí. hay muchos que tratan de dejar el ritmo y no lo pueden hacer, ¿verdad? Podemos llamarlo un milagro, pero realmente creo que fue más como el cambio interno que hubo en él que lo ayudó a poder superar esas dificultades de salud, ¿verdad? Sí. Sabes que, bueno, yo veo en lo que nos platicas, creo que veo dos cosas importantes. Una es que ocurre mucho cuando platicamos una experiencia que no podemos explicar, que cuando ya la platicamos y alguien más nos escucha, ya no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ay, hoy vi un ovni, voy a exagerar en esto, ¿no? Había un objeto volador, un extraterrestre, y cuando lo cuentas dices, ay, no puede ser, ¿no? Entonces creo que eso pasa mucho con la fe en donde tú platicas algo y no lo crees porque no lo estás viviendo, que no significa que no haya sucedido. O sea, creo que hay que quitarnos esa idea, hay que darle la oportunidad de explorar realmente lo que sucedió, si es o no es, y está bien, sí, pero quitarnos esa sensación de, o esa primera respuesta cuando, o predisposición de decir, ay, no, sí, Sí. eso creo que es importante. Y lo otro es importante, lo dijiste, en el primer caso no, quizá no lo podemos explicar, pero en el segundo caso,
A veces necesitamos un detonador para realmente cambiar algo en nuestra salud. Yo lo veo en la salud, que es en el lado que estoy, ¿verdad, Sí. Daniel? En tu papá, el detonador quizás sí fue la fe. O sea, en realidad ese cambio en su vida fue tan importante que hizo un cambio en conducta, en cómo se comportaba, dejar el alcohol, todo eso. Y por supuesto que eso fue un beneficio para él, ¿sí? O sea, hay que darle la importancia del detonador. No importa que haya sido, si fue un milagro o no fue un milagro, pero sí existió esa parte, que hay que reconocerla, ¿no? Sí. Y como platicábamos ahorita antes de iniciar el podcast y mencionaba que, pues hablando de espiritualidad y de fe, pues hay una diversidad de ideas, tanto a favor como en contra. Y por ejemplo, una de las que están en contra es como la lucha, bueno, no, quizás no todos piensan eso, pero creo que hay muchas personas que piensan que hay una lucha entre la ciencia y la fe, Okay. ¿verdad? Y que están como en contra, porque pues sí, hay muchas cosas dentro de la fe que no se pueden demostrar. Sí. Sin embargo, también existen estudios dentro del ámbito médico, psicológico, que aunque sí dicen que la relación entre la salud y la fe es limitada, sí hay ciertos factores que muestran cómo una buena condición espiritual ayuda en la salud mental, la salud emocional Sí. y por lo tanto repercute en la salud física. Tienes razón. Y es como desde una visión holística de la salud, ¿no? O sea, de no tomar como en cuenta nada más lo físico, sino tomar en cuenta todo el aspecto integral de la persona. Sí. Sabes que, mira, en la fe, digo, en teoría yo estoy del lado científico, que no es tan así, pero en la fe yo le veo una línea muy delgada. Tener fe, me acuerdo mucho de una película donde está Denzel Washington, con este libro que, ¿te acuerdas de la Biblia? Y el mensaje para mí es que la fe es ciega. Debe ser ciega y es ciega. Y el problema es que es una línea muy delgada, estamos tal vez filosofando. Tener la fe ciega significa, yo la veo como un problema y algo positivo. Tener 100% de fe te hace hacer milagros, si lo decimos así, hacer algo más allá, ¿sí? Pero esa línea delgada también te hace depender de algo más. A mí la medicina no me gusta en un aspecto cuando tú crees que vas a consulta y el doctor te va a salvar o te va a controlar o te va, mientras tú, sin hacer nada, ¿sí? Esa es la parte de la medicina en la que batalla, en la que tú dejas que alguien más te trate de cuidar los hábitos y todo lo que has hecho en tu vida te lo trate de acomodar. Eso no va a suceder. Y en la fe se puede caer en eso. Ese es el único aspecto que creo que en la fe no me gusta. Dejarle en manos de Dios, en manos de alguien superior a algo, la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo porque cuando se habla de sanidad a través de la fe, creo que hay como dos aspectos principales. Uno es como en el caso de mi papá, la sanidad que viene a través de un cambio de conducta o de estilo de vida, pero que va de la mano de un propio cuidado de la salud personal y de las relaciones y todo. O sea, porque sí se llega a caer en una especie de, no sé cómo llamarlo, fanatismo o ideas en las que yo voy, no sé, voy con el pastor, voy con el sacerdote, voy con el curandero, lo que sea, Sí. a que me resuelva la vida y a que me cure, me limpie y ya como si fuera magia, pues. Sí. O sea, la magia es como así, o sea, en un instante. Y muchas veces no ocurre así. O sea, muchas veces la sanidad a través de la fe viene en un cambio de pensamiento que te lleva a cambiar tus hábitos, a hacerte responsable de que cómo le vas a pedir a alguien que, por ejemplo, que ore por ti cuando tú estás teniendo una muy mala alimentación, Sí. ¿no? Y de hecho, o sea, muchas veces he escuchado a predicadores que creo que son los que sí van por la línea correcta, donde dicen, mire, si usted va por, bueno, a lo mejor no sé si podemos mencionar marcas aquí o algo, pero está usted tomando refresco todos los días, desde la mañana hasta la noche, y usted no va a cambiar ese hábito, por favor, no venga que ore por usted. Porque usted después, al ver que no sana, le va a echar la culpa a Dios, cuando en realidad el responsable es usted.
que no cambia sus hábitos porque no quiere dejar eso que sabe que le perjudica su salud, no quiere hacer ejercicio, no quiere esto y esto y lo Claro. otro, y quiere que con una varita mágica Dios venga y le resuelva sus problemas. Sí, es así. En medicina pasa igual, Mm. Daniel. O sea, la verdad es que creemos que vamos al doctor con un medicamento. Aquí no hay una varita mágica, es un medicamento, por ejemplo, Ujú. donde resuelvan todos esos problemas. Sí, sí, sí. Y el otro aspecto sería donde ya interviene ahora sí que un elemento sobrenatural. Ahí sí ya es donde uno sí ya se sale fuera de lo que uno puede explicar, pero que uno sí llega a verlo, ¿verdad? Que probablemente es lo que se conoce como los milagros de la... Bueno, yo lo he visto como, por ejemplo, en casos donde una situación muy extrema, hace poquito tengo una amiga que a lo mejor no puedo mencionar muchos detalles al respecto, pero sí sufrió una enfermedad que fue a través del contagio de un virus que le afectó totalmente su cuerpo, su sistema. Ya, o sea, no le daban horas de vida y todo. La llevan de aquí a otro lugar, a otro hospital, donde es intervenida y así, y de una manera en que no se puede explicar, sobrevive el tiempo que le habían dado, empieza a haber una mejora progresiva, o sea, obviamente no fue inmediata. Y muchas cosas en estudios que le hicieron y todo, incluso un mismo médico especialista sí estaba sorprendido porque decía, es que esto, Sí. o sea, este cuadro que tú tenías era para que tú murieras así, o sea, en cuestión de horas. No se puede explicar cómo Eh, sucedió. sabes que, es que, digo, para eso estamos aquí sentados. Ujú, Yo digo, en ese ejemplo que tú estás poniendo, pues quizá como ciencia no podemos alcanzar a ver lo que es específicamente ese cuerpo logró, ¿verdad? ujú. O sea, pudo haber sido que su sistema inmunitario, su sistema, lo que sea, haya sido mejor que uno y así, ¿no? Es una explicación científica. Sí. Pero el problema es que también si lo vemos del otro lado, que es el suyo, del milagro, entonces, ¿por qué ella sí y por qué otros no? Eso sería la pregunta. Esa Es es que, una ¿cómo buena lo ven pregunta. ustedes? Sí, sí, sí. Sí, porque igual también sucede, a lo mejor en situaciones no tan extremas, pero así donde personas están acudiendo a una iglesia o están orando o están pidiendo por sanidad personal o para algún familiar o algo. Y en ocasiones sí ocurre, en ocasiones la persona sí mejora, pero en otras no. Sí, En otras incluso hasta mismos pastores o sus esposas, personas que por lo general la gente, digo, para mí todas las personas somos iguales, o sea, no importa si tú tienes un cargo en una iglesia o algo, pues eres humano finalmente. sí, Pero a veces la gente tiene esta idea de que, pues el pastor, el sacerdote como que está en otro nivel. Y a veces a ellos mismos les ocurren cosas, ¿no? Les ocurren enfermedades, les claro, ocurren problemas de salud. sí, Y a veces uno piensa, ay, ¿por qué ellos sí, verdad? claro. ¿Y por qué si él oró por personas que estaban enfermas y por qué él no? Él más, el mismo Jesucristo mencionó un dicho de médico, cúrate a ti mismo. Sí, O sea, ahí sí entra como una cuestión donde ya tiene que ver más como la confianza y como la cosmovisión o el entendimiento que uno tiene acerca de la vida. Porque, por ejemplo, hay situaciones donde nosotros, la verdad, nosotros, los seres humanos huimos al dolor. Los seres humanos le tememos al dolor. Los seres humanos no queremos experimentar dolor. muy bien. O sea, tratamos a toda costa de evitar el dolor lo más posible. Pero ¿qué pasa cuando a veces el dolor nos lleva a darnos cuenta de situaciones en nuestra propia vida que quizás de otra manera no sucedieran, Sí, ¿verdad? Y ahí es donde entra algo que uno, la verdad, sí tiene que hacer uso de la fe. Y es donde uno poder ver como el cuadro completo, ver que puede haber quizás como un propósito detrás de lo que uno está sufriendo sí, o lo que uno está experimentando, ¿verdad? Y que puede ir más allá de lo que podemos entender, pero que finalmente tiene alguna especie de beneficio. Porque ha habido personas que han dicho, es que si no hubiera sido por esta enfermedad que atravesé, mm, yo no me hubiera reconciliado
mi papá o así con alguna persona, por ejemplo. ¿Cómo aprendiste? Te voy a decir por qué te pregunto, pero ¿cómo aprendiste esta parte del dolor? Porque el dolor, así como lo estás explicando, aceptar el dolor es una frase, ¿no? Aceptar el dolor. Digo, el dolor es inevitable y que en realidad va hacia parte del budismo. ¿Cómo lo aprendiste tú? Sí, creo que es todo un proceso, ¿Mm? la verdad sí, porque creo que, por ejemplo, hablando de la fe, la mayoría de las personas siempre recurrimos a la fe para solucionar problemas. Casi siempre, problemas personales, problemas familiares, problemas del trabajo, problemas de muchísimas cosas. Y por lo tanto nosotros acudimos a la fe con esta idea de que Dios me va a ayudar. Y muchas ocasiones sí sucede. Sí vemos como soluciones, sí vemos que se arreglan las cosas, las situaciones, pero muchas otras no. Y entonces ahí viene cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? A veces uno se echa la culpa a uno mismo. Es decir, bueno, es que a lo mejor no tengo tanta fe. A lo mejor me hace falta más fe para poder lograr adquirir ese resultado, ¿no? A veces viene la pregunta, no, es que a lo mejor no estoy en la religión correcta. A lo mejor debo de cambiarme de religión porque fulanito de tal está en otra religión y a él sí parece que sí le está funcionando. O a veces viene no sé, preguntarse muchas cosas que uno dice, bueno, me falta algo. En este me falta algo, creo que ahí es donde se experimenta, donde uno aprende a lidiar con el dolor. Porque uno puede decir, a lo mejor hice estas cosas malas en mi vida y ahorita estoy pagando las consecuencias de... Y allá no es solamente un dolor, sino que es la culpa, ¿verdad? Y creo que cuando uno se empieza a enfrentar con estas situaciones internas, es cuando uno empieza a buscar respuestas. Y cuando uno empieza a buscar respuestas, bueno, hay un versículo de la Biblia que dice, todo el que busca encontrará, todo el que pida se le dará, todo el que toque se le abrirá. Y creo que esto es real en muchas ocasiones. Siempre que tú empiezas a buscar y empiezas a investigar, ya sea a través de la fe o de cualquier otra manera, creo que siempre vas a encontrar algo que te va a ayudar. Y yo creo que para mí en mi caso fue eso, o sea, cuando me enfrenté a situaciones que no veía, incluso hasta a través de mi propia fe, que también he llegado a tener crisis de fe. O sea, no siempre me he mantenido así como que creyendo de una manera así como que fiel y sin problemas ni nada. O sea, yo también he llegado a dudar, por ejemplo, de la existencia de Dios. He llegado a dudar si es real esto o aquello. Pero me he dado cuenta que muchas de las veces, esas mismas crisis de fe te llevan a afirmar más convicciones. Sí. Y es donde encuentras respuestas, por ejemplo, a cómo el dolor puede ser más útil de lo que te imaginas. O experimentar situaciones o dificultades, realmente uno lo ve como un problema, pero a veces es incluso el camino a través del cual tú vas a avanzar o madurar en la vida o vas a crecer como persona. Sí. Sabes que a mí el tema del dolor, para mí la causa de las enfermedades o de su falta de control es no aceptar el dolor en la vida. Para mí es ese punto de vista, porque yo sí, siempre estuve en una familia católica y en una escuela católica toda mi vida. Y siempre volteaba a ver a los libros del budismo y en el momento en que yo necesitaba, no soy budista, ¿verdad? Pero en el momento que yo necesitaba, tenía problemas en mi vida fuertes y tuve dolor en mi vida, en realidad aprendí del dolor con esa doctrina. Y ahí me cambió la vida, si te soy sincero, ver el dolor, aceptar el dolor como tú lo dices, físicamente, ya lo hemos repetido, pero el cuerpo está hecho para sentir. Entonces, si uno se enferma del estómago, la única forma que tiene el estómago, que es lo que estás diciendo, es avisarnos con dolor, por ejemplo. Hey, aquí hay un problema. Entonces, el dolor no es una situación que no nos gusta sentir, es una situación que no nos gusta sentir, pero que existe para no estar haciéndonos daño, para crecer o para movernos a otro lugar. O sea, tienes razón en que el dolor es una parte importante de nuestra vida para aprender qué es lo que nos está diciendo emocionalmente.
y físicamente, ¿no? Sí, y o sea, si tomamos el tema físico como una analogía de lo espiritual, aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, usted como médico, imagínese si no experimentáramos dolor físico, ¿a dónde llegaríamos? Nos haremos daño. Es al revés. Sí, o sea, totalmente, Sí, ¿no? o sea, metes la mano al fuego y la tendrías ahí sin darte cuenta. Sí. Física, literalmente hablando, por decirlo de esta Sí, manera. exactamente. O sea, vamos a suponer que nos hiciéramos alguna herida, en una pierna, por ejemplo. Y si no experimentáramos dolor, esa herida se iría avanzando, se iría infectando. Si fuéramos totalmente insensibles, Sí. a lo mejor ni nos daríamos cuenta de que nos causamos una herida. No la trataríamos, no la atenderíamos. Y yo creo que muchas veces la cuestión del dolor, ya no físico, sino el dolor del alma o el dolor emocional, está ahí para ayudarnos, está ahí para decirnos, hay algo que te lastimaste dentro, hay algo que no está bien, que necesitas atender. Y creo que aquí es cuando uno necesita recurrir a la fe, porque claro está, muchas veces la medicina puede ayudar, por ejemplo, en la depresión. Creo que no todo es emocional, hay muchas cuestiones físicas, ¿verdad? De la química del cuerpo y todo, en la que a veces se necesita medicamento. Sí. Estás hablando con un médico que no le gusta tratar las enfermedades emocionales con medicamentos. Ok. Ese sí es un problema para mí o para las compañeros. Sí, O sea, yo no sentir, tu cuerpo está hecho para sentir. Si sientes tristeza, no es una enfermedad. Aunque te provoque cambios en tu vida ya a largo tiempo y afecte tu vida, creo que se puede tratar, o sea, debería intentar primero sin medicamento. O sea, yo no le daría ese poder a un o medicamento. sea, como la primera, En mi punto de vista. primer curso de ¿no? acción. Sí. Ah. Sí, y por ejemplo, en el ámbito de la fe, creo que hay muchas ideas. A veces hay extremos, por ejemplo, hasta el extremo de que si tú eres creyente o así, no debes de recurrir al médico, no debes de recurrir al Sí, te esa creencia. terapista, Muy bien. no debes de recurrir al psicólogo así porque no lo necesitas, ahí está Dios, ahí está la Biblia, ahí está la oración, o sea, Sí. pero yo siento que es como un extremo así donde incluso hasta satanizan el tomar medicina, medicamento o una operación o algo. Y digo, híjole, no sé, creo que pueden haber situaciones donde sí se requiere, o sea, es muy obvio, o sea, es hasta sentido común, Sí. ¿no? Pero entonces explícanos qué sería sanidad con la fe. O sea, Ujú. qué sería buscar una buena salud, un equilibrio ahí con la fe. O sea, Sí. ¿cómo lo haces? Sí. Porque nos estás diciendo, sí acude al médico cuando sea necesario, Ujú. pero entonces, ¿qué es eso? Sí, pues sería primero no caer en ese extremo Ujú. evitar caer en el otro extremo que es el total escepticismo, Ok. ¿verdad? Oh, Donde ahí sí ya, no, solamente lo que pueda ser comprobado, lo que pueda yo, ver y tocar y todo es lo que me va a funcionar. ¿por Bueno, qué? ¿cómo? ¿Por qué? Sí, porque ahí te estás limitando mucho, estás dependiendo ahora sí que puede que te vuelvas dependiente, en este caso se vuelve uno dependiente de la religión y del Es fanatismo. una muy buena respuesta. En esto otro uno se vuelve dependiente de lo que otros puedan hacer por ti, de lo que el médico te vaya a decir. Y por lo tanto, un diagnóstico puede ser fatal para una persona así. Sí. Porque, vamos a suponer, le dicen que tiene cáncer. Y entonces, esta persona, el cáncer es incurable. Esta persona depende totalmente de la medicina Y que ya te toma. metieron la idea de que es incurable, ¿no? Ajá. Cuando, por ejemplo, también hay un caso en mi familia, mi abuelita, ahorita tiene, bueno, ella tenía 80 y, no me acuerdo, 86, 87 años cuando le diagnosticaron cáncer. Empieza a tener un tratamiento de quimioterapia y todo. Ahorita mi abuelita tiene 102 años. Oh, Y uno no se explica cómo sucede cuando ella venció totalmente el cáncer. Pero creo que un elemento muy importante fue la parte de la fe. Ahorita la pregunta era cómo, ¿verdad? Creo que está esa parte donde evitas los extremos y te acercas a una visión equilibrada.
Creo que una visión equilibrada es donde, ok, primero te das cuenta de que como ser humano eres vulnerable. Eres vulnerable físicamente a las enfermedades. Eres vulnerable a que el mismo estilo de vida que llevas y todo, el estrés, o sea, te puede perjudicar en tu salud. No lo tomas así como de que, ay, si soy creyente no me va a pasar. No, o sea, aunque seas creyente te va a pasar. O sea, te puede pasar. Entonces, estar muy consciente de eso, ¿para qué? Para no sentirte culpable o no sentirte que fallaste o no sentirte que es una maldición o que Dios te está castigando por algo. O sea, no, o sea, todos somos vulnerables, todos nos puede pasar. Creo que eso es muy importante. Y segundo es de que trata tu cuerpo, o sea, lo que sea necesario de tratar tu cuerpo, atiéndelo, o sea, si tienes que acudir con el médico, acude, si tienes que acudir con algún especialista, hazlo. Pero también está consciente de que tú no eres solamente un cuerpo, sino que eres un ser vivo que siente, que piensa y que, bueno, ahora sí que independientemente de tu creencia y de tu religión, sí es necesario creer que hay algo más allá de lo material. Sí. Y que algunos lo llamaremos el alma o el espíritu, y que ese espíritu también necesita atenderse, que ese espíritu también necesita de descanso, que ese espíritu también necesita de alimentarse, o sea, de alimentar, por ejemplo, muchas de las ocasiones, a veces lo que nos mantiene en una situación difícil es la esperanza de que vamos a salir, la esperanza de que hay un propósito detrás la esperanza de que vamos a poder sobreponernos a las situaciones. Y esta esperanza solamente se alimenta de una manera espiritual. Ujú. Y yo creo que es eso, o sea, atiende tu cuerpo, pero también atiende tu espíritu. Acude a aquello que te vaya a alimentar espiritualmente. O sea, aquí ha sucedido, hemos platicado, Daniel, que la ciencia, un punto en donde la ciencia o la medicina científica falla para mí, hay varios puntos, pero uno específicamente es la forma en cómo recibimos la noticia o la forma en cómo llevamos esa enfermedad en nuestra vida. Y lo que estás diciendo, porque en la medicina alternativa que han venido aquí otras personas también, ellos cuando hablan de una enfermedad lo ven en el sentido y lo sienten y actúan en el sentido positivo de decir me voy a curar o me voy, esa esperanza de que todo salga bien. Y tú lo estás haciendo también a través de la fe, Sí. lo que la medicina no hace. La medicina en su mayoría cuando un doctor da la noticia tiene diabetes, tiene cáncer, parece que le está diciendo te vas a morir. Y lo está haciendo sentir al paciente así. Y en esa parte espiritual, energética, cuerpo, social y todo lo que es salud, porque todo eso es salud que nos estás diciendo, como te vas a mover pensando o sintiendo que me voy a morir, o efectivamente, como tú dices, con esperanza, con la fe, como sea, pero positivamente, por decirlo positivo, Sí. la palabra, creo que es la diferencia que hay entre la medicina y la fe y la medicina alternativa. Sí, sí. Y muchas veces la situación en la que uno se encuentra mentalmente le afecta, incluso hasta no necesitas estar enfermo para cuando tener una mentalidad negativa, o en la que uno está totalmente desesperanzado, te afecta incluso en la visión de cómo tú ves el mundo, cómo tú ves tus relaciones con otras personas, cómo tú ves tu propia vida. Y es fácil caer en un fatalismo, donde ya todo está perdido, donde ya todo, porque la verdad es que, pues, o sea, sí pasan muchas cosas malas, o sea, sí, las personas, experimentamos pruebas, por decirlo así, muy difíciles y muy complicadas, Sí, muchas de las ocasiones. Claro, unos más que otros, sí. probablemente. No, pero no hay nadie que no vaya a tener algo difícil en su vida, ¿no? Que es parte de la aceptación del dolor, o sea, Sí. nos vamos a levantar y un día va a haber un problema, algo que no nos gusta y a pesar de eso hay que intentar las cosas, ¿no? Sí, y la manera en la que uno se enfrenta a ello
en la que uno dice, ok, voy a abordar esta situación que me está pasando, es bien importante. Incluso, ya seas creyente o no, o sea, es bien importante porque a veces uno se cierra a uno mismo. O como dicen, uno se ahoga en un vaso de agua. Puede que la cosa ni siquiera sea tan difícil, pero como uno está demasiado pesimista, no ve la solución y no ve que a lo mejor acudiendo a pedir ayuda, puede ya hacer una gran diferencia. Y, por ejemplo, ese elemento en particular creo que también lo agregaría a la parte de la cuestión de sanidad a través de la fe. Y es el abrirte a aceptar ayuda de otros. Ok. Ahorita usted mencionaba, o no sé si fue antes de iniciar el podcast, cuando platicamos nuestros problemas, Sí. o cuando los hablamos a otra persona, cuando hacemos partícipe a otra a que nos ayude a llevar nuestras cargas, uf, es un mundo de diferencia. Muchas de las personas, yo me incluyo porque yo en algún momento así fui, decimos, no, es que para qué voy a molestar a otros con mis problemas, son mis problemas, yo los tengo que solucionar y los tengo que llevar yo solo. No, los demás no tienen por qué enterarse o tampoco tienen la responsabilidad como que de ayudarme con ellos. Sí. Y muchos tratamos de vivir la vida solo con un bulto, ¿verdad? Ahí de cosas cargando encima. Obviamente nos va a afectar. Obviamente de algún modo, o sea, emocional, físicamente nos va a afectar. Yo creo que se requiere como un poquito de humildad. Un poquito de humildad, así como decir, la verdad es que yo no puedo solo. La verdad es que yo incluso por más fe que tenga, o por más espiritual que me considere, la verdad es que yo no puedo solo. La verdad es que sí necesito acudir a alguien, aunque sea nada más para platicar, aunque sea nada más para decirle cómo me siento. O tal vez sí, esa persona me puede ayudar a encontrar una solución a lo que estoy viviendo. Sí. ¿Sabe? Digo, ay, en mi mente he guardado varias preguntas, pero Sí. ahorita que estás hablando, creo que vale la pena recalcar que tienes una visión, o sea, a veces estamos predispuestos con los cristianos, con los religiosos, uy, ya nos quieren convencer, ya nos... Y la verdad es que quiero mencionar el conocerte, yo no te conocía, el conocerte, estás describiendo desde mi punto de vista cómo deberíamos estar conscientes en la vida. O sea, tu fe ha logrado, porque cada quien ha tenido su experiencia y la forma de darnos cuenta de las cosas Ujú. por la experiencia y la vida que hemos tenido cada uno, pero en realidad hay que aclararlo. Tu fe ha logrado tener un punto de vista muy integral, muy consciente de las cosas, porque las veo yo así en medicina. ¿Sí? Comparto muchas cosas de las que dices sin tener tu fe, porque esto no es quién tiene la razón. Yo no tengo fe, te digo mi fe, pero no sé, hay diferentes caminos que tal vez te lleven a unas mismas conclusiones, ¿no? Que hay que resaltarlos. Eres una persona muy consciente, creo que de las situaciones que a través de la fe está resultando tal vez guiar a otras personas, pero lo has mencionado mucho, has aprendido primero de ti muchas veces o en tu familia ese camino que has escogido, ¿no? Sí, sí, yo puedo reconocer que ha tenido, no sé, como que un casi 100% que ver la fe con la manera en la que uno aprende a vivir la vida y aprende a saber como sí, o sea, la idea que tú tienes del mundo. Okay. Este, a mí en lo personal sí, la cuestión de la fe ha sido algo que le ha dado un giro total. O sea, claro que uno aprende de muchas cosas. Uno aprende de su familia, uno aprende de otras personas, uno aprende de las mismas experiencias que uno va viviendo, pero la fe se vuelve como una brújula en medio del camino. Sí. O sea, porque uno a veces se pierde para encontrarse. Pero muchas de las veces el poder encontrar como el regreso al camino o no desviarse demasiado, creo que ahí es donde interviene la fe. O sea, como lo describes, sería como un guía, como una lucecita, como algo ahí, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, hay algo que menciona la Biblia,
y es de que la Biblia es como una lámpara a nuestros pies o como una luz en el camino. Y yo creo que muchas veces muchos nos podemos identificar que a veces vamos por la vida oscura. Desde jóvenes, sobre todo desde jóvenes, yo creo, de adolescentes o así, donde uno no entiende muchas cosas. Sí, Uno no sabe, a veces uno puede llegar a tener personas que lo guíen y todo, y es bueno, y gracias por eso. Muchas veces no. sí, Muchas veces uno va por la vida enfrentándose cosas, aprendiendo de sus propios errores, pero es muy bueno cuando uno tiene una guía de este tipo, donde uno puede aprender sobre sabiduría, donde sí. uno puede aprender sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Sí. Bueno, ahí quizá la palabra es cuestionarte, ¿no? O sea, pues nacemos en una, el otro día lo mencionamos también con Titi, pero en la conciencia, pero cuestionarte es importante. Yo creo que tú te has cuestionado varias cosas en tu vida, o sea, venías del catolicismo y pasaste a otro lado. En mi caso, algún día yo tuve que tomar la decisión y creo que es la importancia de qué creer. O sea, es importante saber qué creer. Y yo siempre para algunas decisiones tuve que definir, a ver, pues aquí hay tres opciones generales, si te lo pongo así. Digo, la opción, por ejemplo, la muerte, para hablar de la muerte, ¿no? La muerte, ¿hay vida o no después de la muerte? ¿Cuáles son las opciones? Así es mi mente, ¿eh? Sí. La opción es como la cristiana, donde hay un lugar después de la muerte y de acuerdo a lo que haces te puedes ir a un cierto lugar o hay un lugar simplemente. Y de acuerdo a lo que yo haga aquí, puede ser ese lugar a donde voy a ir o voy a traer cargando las cosas. Entonces, mi vida la hago de acuerdo a eso. En lugar de que por la fe se acople a mí, mi decisión fue hacerme responsable con la creencia que escojo. Sí. Entonces también dije, bueno, entonces la reencarnación es otra posibilidad, sigo siendo responsable. Imagínate, me pongo, ¿no? Imagínate regresar aquí con los mismos pendientes, ¿no? Y si esto no existe, Dios, porque me estoy yendo al extremo Sí. y no existe una vida después de la muerte, de todas maneras soy responsable de la única vida que es, ¿no? Entonces creo que cuestionarse no solamente es tomar una decisión, sino también la responsabilidad de la fe que vas a querer hacer de tu vida, ¿no? Es hacia uno, no hacia, pues creo en Dios, o creo en la sanidad, creo en el doctor que me va a ayudar, que es regresar a lo mismo que ya platicamos. Sí. No, soy responsable y escojo esto y lo voy a hacer de esta manera. Sí, y yo creo que la palabra responsable o responsabilidad es fundamental, es básica, porque creo que algo muy bueno que tenemos, digo, aquí, por ejemplo, en México, en la sociedad occidental, y que a veces a lo mejor no valoramos tanto, es la libertad. La libertad de creencia, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Hay muchos lugares que lamentablemente no tienen esta misma libertad, Sí. donde se les obliga a creer en algo, quieran o no. Y nosotros gozamos de bastante libertad. Y nosotros podemos decidir en qué creer, y nadie está obligado a creer en algo que no quiera. Pero siempre cuando ejercemos la libertad, hay una responsabilidad. Sí. O sea, creo que la esencia de la libertad no es hacer lo que uno quiera, nada más, sin medir las consecuencias, sin pensar en los efectos que pueden resultar, sino que la esencia de la libertad es la responsabilidad que vas a adquirir al ejercer esa libertad, Sí. ¿no? Entonces, cuando tú decides creer en algo, sí hay una responsabilidad y me parece muy buena esas tres opciones, o sea, porque en todas hay una responsabilidad. Exacto. Hay una responsabilidad de cómo estás viviendo tu vida, Sí. de las decisiones que vas a tomar y de informarte, de aprender, de conocer, para que tus decisiones no sean simplemente como te va llevando la vida, o sea, como te va llevando la corriente, sino que tú puedas tener ese poder, vamos a decirlo así, de decir, no, yo me informo, yo conozco para poder tener opciones y poder saber elegir lo mejor. Sí. ¿Verdad? No, y digo, me costó, es que cuestionarse cuesta, ¿no? Porque es romper una creencia, una educación, ¿no? O sea, sí, mira que a ti también me costó salirme un poco del catolicismo. Yo ahorita no digo,
no me gusta decir que soy agnóstico porque ya estoy definiendo algo y no me interesa. O sea, la verdad es que sí. Para mí como científico, yo estudié medicina y conozco el cuerpo humano, pero también estudié la parte genética y en mi mente, en mi creencia, es imposible que no haya una inteligencia o inteligencias en el cuerpo, en la vida. Que es muy complejo. O sea, decir que la evolución es mi pensamiento de creencia y es personal, obviamente. Sí. Decir que esto es evolución y pasaron miles de años para que hubiera estómago y luego... No, o sea, la verdad está muy complejo como para... Está muy inteligente, ¿sí? Sea Dios, Jesús, el que sea, o varios, no importa, o sea, en realidad no me importa, pero en mi creencia ya llegué a mi propia conclusión, ¿sí? Porque está muy inteligente, o sea, es difícil no creer, o sea, es muy debatible. Soy científico, por decirlo así, y puedo decir, aquí hay inteligencia, ¿sí? O sea, debatir conmigo alguien que no crea en Dios o que no en Dios, que para ponerle nombre, que hay inteligencia detrás de esto, es difícil, ¿sí? Y no defino algo así muy específico, pero me costó trabajo cuestionar, la verdad. Hace tiempo escuché una frase que decía, esta persona decía, creo que se requiere más fe para creer que las cosas que existen Wow. sucedieron a través de una evolución, que para creer que que hay un diseño inteligente detrás de todo. Sí, por Porque supuesto. hay tanta precisión, Sí. es como tanta, no sé, finura, si existe la Sí. palabra, o sea, de las cosas de la naturaleza, en el mismo ser humano, o sea, que uno dice, ¿cómo? O Sí. sea, Pues en ese ejemplo del estómago donde, ¿cómo le hacemos? Ya hicieron, me lo imagino así, ¿no? Ya hicimos el cuerpo. ¿Cómo lo hacemos cuando el estómago enferma? ¿Cómo le hacemos para que le avise al cuerpo? O sea, sí, 10.000 años de evolución para que ponga receptores de dolor ahí, te está avisando. No, ¿cuál? Vamos a ponerle receptores. Así lo imagino el cuerpo, genéticamente hablando. O sea, lo estoy hablando como muy, muy macro, muy fácil, pero si lo viéramos genético es impresionante la inteligencia que hay ahí, para mí. sí, sí, sí. En ese aspecto de la fe, que acabas de decir, la fe máxima, me ocurre mucho con pacientes, Daniel, donde la fe no está totalmente arraigada. Por ejemplo, en el caso de la muerte. Cuando muere un familiar, a mí me llama mucho la atención y la verdad es que uso esa herramienta para que el paciente intente sanar esa parte de la muerte de un familiar. Normalmente la fe, pues en México va a ser cristiana o católica, ¿no? Entonces, batallan, los pacientes perdieron la salud por cuando falleció un familiar. ¿Sí? Mi papá falleció, desde ahí subí de peso, me dio diabetes y así. Y porque cambió su vida, ya no le echaron ganas, se dieron por vencidos, se extrañan al papá y así. Pero normalmente yo uso la fe para hacerlo de esa manera, la fe del paciente, en esos aspectos, para afianzar lo que creen. Porque la pregunta es, pues, ¿en qué crees? ¿Dónde está tu papá? No, sí creo que está aquí, me está viendo. ¿Y te gustaría que te siga viendo como estás? Ahí cambia el paciente. Porque recuerdan, pues no quieren esa sensación. Ya no está físicamente, pero no quieren esa sensación de hacerlo sentir mal al papá porque están portando de otra manera. ¿Sí? Pero ahí es donde yo digo, es que tu fe no está al 100%. ¿Crees en algo? Créelo al 100%, úsalo a tu favor, ¿no? Sí, sí, yo pienso respecto a eso, que las personas, a lo mejor no nos va a gustar mucho este concepto, pero porque siempre al hablar de dependencia tiene una connotación negativa. Sí. Ah, pero yo creo que inevitablemente siempre vamos a depender de algo. Que sea positivo o negativo ya es nuestra decisión. Pero, por ejemplo, cuando una persona está luchando con la pérdida de un familiar, y que eso le repercute en su salud y todo, si esa persona, y a lo mejor ahí ya cuestiones como la psicología y así nos pudieran ayudar como que a profundizar o a entenderlo mejor, pero desde el ámbito espiritual uno a lo mejor va a sonar muy simple, pero pues es una forma fácil de explicarlo. Probablemente esta persona está sufriendo o está teniendo ese problema porque para ella dependía mucho emocionalmente a lo mejor de este familiar, Sí, sí. ¿verdad? A lo mejor su bienestar, su tranquilidad, su paz.
dependía de que su mamá estuviera bien, Sí. por decir, vamos a suponer que perdió a su mamá, de que su mamá estuviera en casa, de que su mamá, de que la tuviera ahí porque era la persona a lo mejor que la escuchaba, era la persona con quien se sentía aceptada, era la persona que sabía que siempre iba a estar ahí para ella. Entonces, cuando pierde algo de lo cual dependía mucho su estado emocional, mental, su estabilidad, entonces es como perdió su ancla en medio de la tormenta, ¿verdad? Perdió su tierra firme y ahora está sin saber por dónde, ¿no? Creo que la manera ahí en la que la fe ayuda es que y en este caso, obviamente, no puedo hablar de otros puntos de vista porque con el que estoy más familiarizado pues es con el cristianismo. Sí, 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 claro. Desde el cristianismo, por ejemplo, lo que ayuda es a reconocer, bueno, esto en lo que yo había puesto mi esperanza, mi confianza, mi dependencia, en cierto modo me falló. No nos gusta pensar así, ¿verdad? Porque pues no como mi papá o la mamá, o sea, me falló. Pero es darse cuenta que sí, o sea, que no fue suficiente, no fue capaz, porque se terminó su tiempo de vida y así. Pero existe algo que no te va a fallar. Ah, Y existe algo que puede ser mucho mejor. Que no significa que eso haya estado mal, ¿verdad? O que no haya sido bueno. Sí, sí fue bueno, tu familiar o la experiencia que viviste y todo. Pero sí es necesario reconocer que hay algo que puede ser más firme incluso que lo que tuviste. sí. Y si tú logras ahora depender de eso te puede ayudar a mejorar de muchas maneras. Yo sí te lo entiendo, pero ahí es donde yo batallo sinceramente, Daniel, porque es como depender del doctor. Mm, O sea, mentalmente, o sea, ¿por qué no hacerle sentir a las personas que ellos, puede ser a través de Dios, si quieres, o a través de Cristo, sí. o del que sea, pero ¿por qué no a través de ellos que ellos sientan que son capaces de lograrlo? Mm, ¿Sí? ujú, Me imagino que es eso, pero sí. también al decirlo de esa manera es, no, pues lo voy a dejar en manos de él a ver qué pasa. O sea, tienes que actuar de todas maneras, ¿no? O sea, no olvidar que tienes que actuar, ¿no? Que esa sensación es la que parte de mi medicina que no me gusta, donde vas a un médico y crees que te va a salvar, Ujú, ¿sí? sí. Pues parece que ponerte en manos de Dios, por ejemplo, Ujú, es exactamente lo mismo que ya lo dijiste, la verdad es que ya lo dijiste hace rato, ¿no? sí. Con la responsabilidad de la acción, ¿verdad? Por eso lo vuelvo a aclarar. Sí, no, y es bueno aclararlo, porque sí, de hecho, personas, por ejemplo, en depresión, y uno, es bien fácil decirles, acude a Dios, depende a Dios, ya no estés sufriendo por esta cosa o esto, aquello. Ok, pero la manera en la que lo entienden es como que Dios me lo va a resolver Sí se entiende, sí. así nada más, sin que yo tome acción de algo. Yo creo que la manera como equilibrada de captarlo o sana de verlo es, Dios me va a dar ciertas capacidades o ha puesto ya en mí ciertos medios o recursos o herramientas de las cuales yo puedo echar mano y yo necesito actuar, o sea, yo necesito, por ejemplo, vamos a suponer que lo que decíamos ahorita, yo necesito dar un paso de fe en acudir a un grupo de ayuda, Sí, ¿no? Claro, necesito la fe, necesito a Dios, pero también necesito tomar acción en confiarle a otros lo que yo estoy viviendo, para que otros me puedan ayudar. sí. A lo mejor puede ser algún otro tipo de medida, pero finalmente sí hay una responsabilidad. Lo que pasa es que a veces nos sentimos incapaces, nos sentimos que no podemos, y yo creo que ahí es donde interviene la fe, donde vemos que, ok, aún si tú te sientes incapaz, puedes recurrir a Dios de que Él te va a dar lo que necesitas. O sea, si necesitas valentía, Tienes. ajá. Si necesitas fuerza, lo puedes recibir de Él, pero siempre va a ser para que tú hagas algo. Sí. Sí. ¿Sabes? Normalmente saco conclusiones. Es que mm, me gusta mucho ahorita el pensamiento que me acabas de dejar
de la fe. Yo batallo con la fe, la verdad. O sea, con la palabra fe, no con la fe Sí. de creer. Por esa razón, pero quizá la fe la podría yo definir ya en mi mente. Es esa parte de al 100% puedes creer en ti, en tu capacidad, porque siempre te acompaña alguien. ¿Sí sabes? Eso es, ponte en manos, eso es lo que me estás diciendo, ponte en manos de Cristo. Que puedes hacerlo como quiera, ponte en manos de la energía, ponte en manos de, ya estoy siendo imparcial, Sí, sí. ponte en manos de la vida, ponte en manos de Dios o de tu papá, o del que quieras. Pero definitivamente puedes estar acompañado, estás acompañado siempre porque la fe es sentirte capaz de hacer todo, ¿no? Sí. De hecho, una de las frases más conocidas de Jesucristo es que nada es imposible para el que cree. Mm, Entonces creo que precisamente esa fe te lleva a como que a ver aquello que a lo mejor por ti mismo o al sentirte solo, al sentirte como que tú estás solo batallando, enfrentando los problemas, a lo mejor ahí no te ves como capaz, no te ves, pero cuando, así como usted lo dice, que creo que es válido, cuando sabes que tienes una ayuda, tienes un apoyo, en este caso de una, como muchos lo llaman, una fuerza superior, eres capaz. Sí, y lo que pudiera parecer imposible se vuelve posible. sí. No, y aunque no tengas una creencia específica de un Dios o Cristo o alguien, Buda, lo que sea, digo, Buda ni siquiera era Dios, pero sentirte capaz. Tu cuerpo, así lo voy a definir. Voy a quitarme quizá todas las creencias para definirlo, pero es que no puedo estar solo. No puedes sentirte que todo lo haces tú, porque tu salud, tu cuerpo, tu vida no solamente es un cuerpo. Sí. Son emociones, son mente, son social, son energía, son los árboles con los que respiras y se está haciendo un intercambio entre personas, energía, tierra, universo, todo, que en realidad sí te están acompañando. Ya, si quieres, no lo vemos específicamente con alguien, yo para ponerme en el otro lugar, Sí. cada quien con su creencia, pero en realidad nunca estás solo. Que no eres un simple individuo limitado a tu cuerpo. No se puede, en realidad somos, hasta la frase de Saga, ¿no? Que es somos polvo de estrellas, porque efectivamente estamos compartiendo átomos con todos, ¿no? Entonces, como lo quieras ver, no hay un ser individuo de que está separado de las cosas, ¿no? Puedes hacerlo porque somos un conjunto de cosas funcionando. Sí, sí, y yo creo que sí, la fe también da cabida a poder ver que en cierto modo todos estamos conectados de alguna manera. Tanto las personas como el ambiente, o sea, como los lugares en donde vivimos, las actividades en las que nos desempeñamos. Todos tenemos algún tipo de conexión. Sí. No somos independientes de toda la existencia, ¿no? Y eso también te lleva, por ejemplo, a lo que mencionamos en un punto de la responsabilidad. Sí. La responsabilidad, porque al darte cuenta que estás conectado a otras cosas, a otras personas y todo, por un lado no estás solo y por el otro lado también tus decisiones no solamente te afectan a ti, Sí. sino que afectan a otras personas, afectan a tu medio en el que estás. Sí. Y mucho más allá a veces de lo que nos damos cuenta. Sí, muy bien. Sí. Pues, muy bien. Oye, una preguntita. Sí. ¿Es necesaria la iglesia para ejercer fe? ¿O se puede ejercer fe y sanidad por cuenta propia? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Creo que hay muchos puntos de vista distintos al respecto. Igual, tratando de ser imparcial, pudiera pensar que, o sea, están quienes dicen, somos seres sociales. Sí. O sea, somos seres sociales. Yo entiendo, la parte de la iglesia es complicada, porque como seres humanos nos equivocamos de muchísimas maneras. Lamentablemente dentro de la iglesia han habido muchos errores. O sea, no es ajeno a las personas que compartimos una fe
que hay muchas personas que lastiman, que abusan y que incluso hasta son charlatanes. O sea, así lo puedo decir tal cual. Sí. O sea, hay muchas personas falsas y por lo tanto hay muchos conflictos que se generan en las iglesias. Casi de cualquier iglesia que sea. Entonces es complicado, la verdad es que no es sencillo el pertenecer o ser parte de una iglesia, pero yo diría, desde este punto de vista, de que aún así si pensamos en un diseño y que fuimos diseñados para estar en sociedad, para estar en comunidad, creo que ahí es donde sí entra la importancia, donde no 100% indispensable, porque creo que hay muchas personas, vamos a suponer a alguien que vive en un rancho. Sí. Y por no estar en una iglesia quiere decir que ya no tiene posibilidad de tener sanidad a través de la fe, ¿no? Sí, o alguien nació en otra cultura, como dijiste, una musulmana, y no tuvo la oportunidad de alguna... Bueno, hay iglesias, Sí. pero nació en una familia atea, tampoco tiene la culpa de haber nacido ahí, ¿no? Sí, creo que ahí está la accesibilidad y desde un punto de vista cristiano, incluso cualquier persona tiene la misma oportunidad de poder acceder a Dios, sin importar dónde viva, incluso hasta su religión, su creencia o el medio donde se desenvuelva. La oportunidad está abierta para todos. Pero sí es muy cierto que desde este punto de vista, a pesar de que pueden haber muchos riesgos en el tener contacto, convivio con personas, también hay muchos beneficios. También hay muchos beneficios porque simplemente con estar cerca de personas que comparten tu misma fe, créeme que es algo que te ayuda mucho. Claro. Por ejemplo, yo estuve en Turquía en el 2022. Tuve la oportunidad de hacer un viaje misionero. Fue poquito menos de un mes. Estuve visitando algunos lugares en Turquía y en Bulgaria. Allá la mayoría de la población es musulmana. Allá los cristianos son una microminoría, o sea, creo que es el 1% de la población. Y en mi caso, por ejemplo, yo como cristiano, como mexicano no batallé mucho porque allá quieren mucho a los latinos y a los mexicanos en Turquía. Por eso lado no batallé. Pero sí como hablante hispano, Sí. o sea, estar en un lugar donde nadie habla tu idioma, nunca me ha pasado. No, o sea, es abrumador. O sea, es como no sabes. Nosotros llevábamos un guía y alguien que nos traducía y todo, pero a mí me daba mucho miedo perderme. ¿Por qué? Porque si me perdía yo no sabía cómo me iba a comunicar. Por ejemplo, hablo algo de inglés. Sí, sí. Pero allá no No, todos hablan inglés y aparte lo ven Sí, como, sí. ¿no? O sea, eres yankee y allá no les gustan los americanos y todo. Bueno, total, para no desviarme demasiado, cuando yo fui a una pequeña iglesia, híjole, me sentía como, no sé, o sea, de haberme sentido todo el tiempo de extraño en un lugar al que no pertenezco. En ese pequeño rinconcito de Turquía, yo me sentía como si ahí fuera mi casa. Sí. Entonces, cuando tú llegas a una iglesia y esperando que pueda ser una iglesia sana, una iglesia donde las personas realmente sean genuinas y que realmente no estén como buscando algunas otras cosas, sí hay muchos beneficios para tu salud, tanto física como emocional. Es más, yo lo he visto, o sea, he visto en personas que estando en una iglesia donde a lo mejor no están teniendo lo que necesitan, se cambian y van a otra donde sí, hasta su aspecto cambia, o sea, su salud mejora y todo. Entonces, sí hay un gran beneficio de poder estar en una iglesia, pero que sea una iglesia sana, una iglesia donde tengas relaciones sanas, donde los líderes pues tengan realmente un interés genuino de ayudar y de apoyar. Sí. Si llegaras a estar en una iglesia donde lo único que te van a pedir es dinero, porque los hay, Muy bien. incluso hay donde te dicen, tú da una ofrenda y vas a ser sano. Sí. No, huye. O sea, mi consejo personal es huye de ahí, porque ahí es donde se encuentran los charlatanes, ahí es donde se encuentran los estafadores. O sea, ocurre igual en medicina. O sea, si vas a escoger un médico, y digo, estamos hablando de la iglesia como conjunto social, pero en eso que acabas de decir,
pues también hay todo tipo de médicos. Si tú, de hecho, aparte de ti mismo, ¿no? Si tú quieres tomar medicina para que algo pues ve con un médico que te va a dar nada más medicina. Si quieres un médico que te va a ver integral, pues ve con alguien. En todos los lugares hay problemas y hay médicos también que han estafado. O sea, hay que hablarlo como es. Y lo que estás diciendo es muy importante. O sea, aprende a escoger primero desde lo que tú estás buscando, o también del otro lado, pues obviamente escoger bien te va a ir mejor, ¿no? Sí. Y nada más como para terminar de complementar esa respuesta, sí es importante la iglesia, pero sí, nunca olvides lo que ahorita mencionábamos, que la principal responsabilidad es individual. Sí. O sea, siempre va a ser tuya la responsabilidad de buscar tu propia salud, o sea, tampoco es como que ya por ir a la iglesia automáticamente ya todo va a mejorar y todo va a cambiar por arte de magia, ¿no? O sea, aún estando dentro de una iglesia, sí es importante que tú te hagas responsable de tu propio bienestar. Sí. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a terminar, Daniel. De verdad, muchas gracias. Para mí, el compartir, lo voy a expresar de esa manera, el que estemos hablando juntos, aunque a veces estemos en creencias que parecen no estar en el mismo lugar, en realidad creo que compartimos bastantes aspectos de la vida muy parecidos para mí. Y el que podamos platicar para mí es una oportunidad que es la esencia del podcast. O sea, no me estoy quitarnos esa sensación de convencernos, ay, si hablo con un cristiano me va a convertir No, no tengo que hacer eso, mantenerte en las creencias, pero podemos compartir cosas y puntos de vista que pueden mejorar y podemos unir para beneficio de las personas y para nosotros, obviamente, ¿no? Sí, sí. No, gracias. Y de hecho para mí también ha sido buena la plática porque también puedo conocer otros puntos de vista, puedo aprender más. O sea, creo que siempre debemos ser personas enseñables, Sí. personas que estén buscando aprender, buscando crecer y pues la fe no debe de ser una limitante para nosotros. El aprender y compartir experiencias con personas que tengan puntos de vista distintos o similares. Sí. Pues muchas gracias. Esperemos vernos en otro episodio. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Con Muy mucho bien. gusto. Gracias. Listo. Muy bien. Estuvo muy bien. Muchas gracias.